Bueno, yo les comentaba cuál es el cálculo que habría que hacer eh, para excitar al transistor de paso de manera adecuada, teniendo en cuenta cuál es la condición o cuál es el condicionamiento respecto de las ganancias de los transistores. Esta resistencia que calculamos ayer sería la resistencia máxima que uno puede poner entre la salida del operacional y la base del transistor. ¿Por qué? Porque si yo pongo una resistencia más grande que esa, dado la diferencia de potencial que va a haber en sus bornes, no va a poder circular una corriente suficiente de base para poder hacer circular a su vez en la carga la corriente deseada. Entonces, en definitiva, lo que acá tenemos es una cota para la resistencia. Si nosotros acá tenemos un eje de R, nosotros hallamos un valor máximo, ¿sí? Quiere decir que este va a ser el R máximo, y de acá hacia los mínimos, en principio, podríamos poner cualquier cosa. Acá, ¿cuál es el problema? Que hay un conjunto de valores, supongamos que acá está 0, acá está R igual a 0, un conjunto de valores que no es estrictamente válido, es decir, uno no podría poner una resistencia de 0 ohm. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro condicionamiento? El otro condicionamiento viene a partir de quién va a excitar a ese transistor. Y en este caso es este amplificador operacional. ¿A qué me refiero? Que este amplificador operacional va a tener que ser el encargado de hacer circular la corriente de base, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la corriente de base, lo voy a poner acá, la corriente de base era igual a BI menos BB máximo menos la tensión del operacional, que sería la mínima, dividido R. Entonces, si yo tengo mi cota con el valor R máximo, fíjense que si yo reduzco el valor de R, esta corriente se hace muy grande. ¿Cuál es el límite? Y el límite es la máxima corriente que puede entregar el amplificador operacional. Entonces, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es justamente la corriente de salida máxima, entrante o saliente, a veces es distinta, ¿sí? En este caso vamos a necesitar que el amplificador operacional tome corriente, es decir, entrante, ¿sí? Pero esa corriente digamos, tiene un orden para un amplificador operacional estándar de 20 mA. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos usar esta misma expresión para calcular el valor mínimo de R. Tenemos el valor máximo, ahora tenemos que calcular el valor mínimo. ¿Por qué el valor mínimo? Porque va a ser el valor para el cual la corriente de salida del operacional no va a exceder su valor de seguridad. Entonces podemos usar esta misma expresión diciendo que la R mínima va a ser igual a BI menos BB máximo menos B del operacional dividido la corriente máxima del operacional, vamos a poner entrante, ¿sí? Entonces, tenemos esto, bueno, yo le puse que es cercana a cero para el LM358, que es un operacional estándar. Cada uno tendrá su corriente, sus tensiones máximas y tensiones mínimas.
Pero bueno, vamos a poner ese ejemplo, en donde esto es más o menos 0, porque estrictamente es del orden de 20 milivolts. Entonces, la resistencia mínima que yo puedo poner, en definitiva, va a poder ser aproximada como BI menos BBE máximo dividido 20 mA. Entonces, esto a mí me da, en el eje de Rs, una cota mínima, ¿sí? Entonces, esa cota mínima en conjunto con la cota máxima para R, lo que me termina dando es el rango posible de resistencias, ¿sí?, que yo puedo poner entre la salida del operacional y la base del transistor. Cualquier resistencia comercial, que preferentemente, ¿no?, de valor comercial, que esté dentro de este rango, va a cumplir con el requerimiento de no quemar al operacional y, por otro lado, que el circuito funcione para cualquiera de los transistores que yo saque del cajón.